Hola a todos. En realidad, cuando hablamos de manejo de capital, sea para lo que sea para noticias, posiciones en corto o posiciones en largo, siempre viene bien. Es una de las cosas que más tiene que aprender a, a trabajar un nuevo operador, porque una de las cosas más importantes que tienen que tener en cuenta cuando van a poner una posición. Nosotros siempre decimos, muchas veces, que una buena posición depende más del stop que tenga, del buen stop que tenga, que de la entrada o incluso de la ganancia que estemos pensando. Hay muchos traders que ven una posición y ven lo que pueden llegar a ganar antes del posible riesgo que tienen en sus cuentas con esa posición. Y simplemente si hay una posición que no la podemos asumir porque el stop está muy alto, porque pensamos, sí, quiero hacer una posición a largo término, porque bueno, hay muchos que dicen largo para comprar, corto para vender, ¿no? Estamos hablando ahora a largo término, pero dejándole 20 pips de stop. Pues no, eso así tan fácil no se puede. O sea, nosotros lo podemos hacer en noticia, que muchas veces hacemos, que buscamos un stop muy corto porque trabajamos una noticia y al final termina siendo que el tercero o el cuarto de la exposición puede terminar a largo plazo, pero generalmente para buscar una posición, lo normal no es poner 20 pips de stop para buscar 200, ¿no? Entonces, el manejo de capital es importante para todos, para el operador de noticias, para el que trabaja en largo, para todos los operadores es importante manejar el capital. Pero bueno, evidentemente, si vamos a hablar de noticias, más todavía. Ya tenemos que estar bien al tanto de lo que estamos haciendo. Para eso, vamos a hablar sobre cuál es el secreto del éxito de trabajar una noticia, que es el manejo del riesgo, ni más ni menos, y ahora vamos a explicar por qué. Esto nos va a hacer tener menos pérdidas en las posiciones y cuentas. Vamos a tener o vamos a hablar de cuál es el riesgo recomendado y de cuándo retirar ganancias, de por qué es importante saber manejar el riesgo, de evitar la apuesta o el efecto casino que le decimos para aprender a invertir, cómo reducir el estrés o, digamos, cómo el saber manejar el riesgo nos reduce el estrés, cómo utilizar los porcentajes de la cuenta para operar noticias, cómo optimizar las estrategias, las diferencias entre riesgo en noticias y en posiciones técnicas, y las estrategias de manejo del riesgo, quizás o no quizás digo, sino con ejemplos. Bueno, lo más probable es que toda esta información no la terminemos en un solo seminario, pero sí que le vamos a dar una buena apurada. Aparte tenemos solo 45 minutos exactos porque esto se está grabando. Y en la segunda parte, seguramente del seminario, terminaremos con lo que nos haya quedado de este trabajo. Voy a hacer un par de cortes quizás para las preguntas, para no dejar todas las preguntas para el segundo seminario. Eh, ¿Se puede tradear de verdad las noticias? Absolutamente, Arturo, absolutamente sí. Se pueden operar de verdad las noticias, solo que hay que saber hacerlo y hay que contar con las herramientas necesarias. Exactamente, cada página tiene un calendario económico diferente en ciertas cosas. Las noticias importantes son las mismas en todos los calendarios. Y hay que saber cuáles son las noticias importantes y cuáles son las que hay que operar. Por eso te digo, o sea, no es decir, ay, soplo y hago botellas. No, no es así de fácil. Operar noticias hay que estudiarlo, hay que trabajarlo, es como cualquier cosa. O sea, nadie puede despertarse y decir, uy, ya sé operar noticias. No, hay que ir trabajándolas, estudiándolas y etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahora yo les voy a contar un poco también sobre el tema de eso. Antes que nada me presento, mi nombre es Sergio Alessandria, trabajo en Forex desde hace, por suerte, muchos años. De manera profesional vivo de esto y también trabajo en Forex Revolución, que es una empresa que se dedica justamente a esto, Arturo, a asesorar sobre cómo operar, dónde, cuándo, etcétera, etcétera, etcétera. Trabajamos las noticias en vivo y también estamos ahora haciendo sesiones eh, prácticamente diarias de trabajo fuera de noticias, con posiciones en scalp y bueno, tratando de buscar alguna posición que nos dé unos buenos tips. No siempre en noticia, porque muchas veces
hay gente que no puede entrar en noticias, entonces decimos, bueno, ¿cómo lo podemos paliar? Haciendo scalping. Y estamos haciendo sesiones de scalping y dentro de poco también vamos a tener otro servicio de señales, pero bueno, todo esto va evolucionando también de a poco. En realidad, lo que más nos gusta hacer es operar las noticias. Y por eso te digo que se puede, ¿quién me decía? Arturo. Em, ya voy a hablar un poco más sobre esto. Vamos a empezar con el seminario, el secreto del éxito, el manejo del riesgo. Evidentemente, si nosotros queremos ganar en Forex, tenemos que arriesgar. Eso ya lo sabemos. O sea, no podemos ganar de la nada. Como comenté en anteriores seminarios, no puedo pretender con una cuenta de 200 vivir de Forex de acá a 3 meses. Es imposible, no lo voy a lograr y no, por más que opere todas las noticias, me salgan todas bien, que haga todo, no. Puedo hacer una buena diferencia operando noticias y lo puedo hacer, pero no voy a poder vivir de esto con cuentas pequeñas. O sea, si nosotros queremos invertir y ganar, o sobre todo invertir, porque bueno, eso de ganar después dependerá, tenemos evidentemente que invertir. Y para invertir tenemos que saber qué invertir, cómo y cuándo. Y para invertir bien tenemos que manejar el riesgo. Es fundamental. Si tenemos menos pérdidas en las posiciones y en las cuentas, vamos a poder ver nuestra estrategia, vamos a poder ver si realmente lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo de una manera correcta, si lo estamos haciendo en la forma en la que tenemos que hacer. Y si eso ocurre es cuando vamos a poder tener una estrategia ganadora. Si nosotros trabajamos con un riesgo indeterminado, o si no entendemos que tenemos que manejar el riesgo, podemos realmente sufrir muchos garapalos en nuestra cuenta, porque no estamos pensando en que things happen, en que las cosas ocurren, en que cosas malas como rachas perdedoras pueden ocurrir. Entonces, si no manejamos el riesgo, todo lo demás del plan de trabajo va a ser muy difícil que lo podamos sacar adelante. Por ejemplo, un buen plan de trabajo en noticias tiene una desviación estandarizada, una desviación que se busca a través del tiempo para saber cómo sale, cuánto sale, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene un margen de stop, un stop límite, tiene un margen de cuenta, que es esto, el manejo del riesgo que utilizamos, y un take profit. Pero ¿qué pasa si nosotros cada vez que vamos a operar no tenemos en cuenta nuestro stop y nuestro manejo de riesgo? Cada vez esa cuenta nos va a ir quedando más pequeña. ¿Por qué? Porque existe lo que se llama, y ahí vemos en esta otra diapo, por qué es importante saber manejarlo, para evitar el efecto opuesto, el efecto casino. Nosotros hablamos muchas veces en el servicio de que nosotros no somos un jugador en el casino. Nosotros tenemos que ser el casino, pero no el jugador. No tenemos que ser el que va y apuesta. Eso no es lo que tenemos que hacer en Forex. ¿Por qué? Porque es lógico que si nosotros tenemos en una cuenta, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, tenemos $1000 en una cuenta y nos ponemos a operar y perdemos el 40% de nuestra cuenta. Nos quedan $600. Pero si ganamos después el 40% de nuestra cuenta, nos vamos a descubrir, no sin cierta sorpresa, que no vamos a tener no solo el 100%, pero ni siquiera el 90%. Nos quedaría un 84% de la cuenta. Porque ganaríamos 240, nos iríamos a $840 y nos quedaríamos en el 84% de nuestra cuenta original. Pero eso no es nada, porque hasta ahí es más o menos lógico. Lo que mucha gente se sorprende es de comprender o de saber que si nos pasa al revés, también nos quedamos en el 84%. O sea, si nosotros ganamos desde los $1000 el 40% de nuestra cuenta y después perdemos un 40%, también vamos a quedar al 84%. Quiere decir que nosotros no podemos trabajar con esto que es el efecto casino, que es voy a un monto fijo siempre, porque nos pasa esto, con una mala racha nos va a ser muy fácil perder la cuenta más que ganarla, porque estamos hablando de probabilidades. Tenemos la misma probabilidad de ganar un 40% que de perderlo.
Y si tenemos las mismas probabilidades, la probabilidad nos es negativa, porque a igual ganancia que pérdida, terminamos perdiendo parte de la cuenta, sea como sea. Entonces, no podemos hacer esto. Tenemos que tener más ganancias que pérdidas. Tenemos que desarrollar una buena estrategia para entrar en las posiciones. Y para esto es fundamental, es necesario, es importantísimo y es básico que entiendan que necesitamos un buen manejo del capital. Un buen manejo de capital para evitar esto de las apuestas, para aprender a invertir. Nosotros no somos jugadores, no somos apostadores. Nosotros somos inversores. Y para ser inversores tenemos que aprender a invertir y no a jugar con Forex. Es muy difícil a veces entenderlo. Y ahora voy a explicar un poco más por qué. Pero una vez que lo entendemos, esto nos va a ayudar a reducir mucho el estrés. Muchísimo. ¿Por qué? Porque el estrés realmente nos hace ver las posiciones de una manera o el mercado de una manera distinta. Todo nos hace ver de una manera distinta. Nosotros tenemos gente, por ejemplo, que trabaja con nosotros, que a lo mejor, por ejemplo, en 2 o 3 noticias seguidas que salen, ya que no están saliendo muchas, y salen 2 o 3 seguidas, no pueden entrar y se enojan, tienen estrés, están diciendo, ¿por qué no puedo entrar, esto, lo otro, maldita sea, esto no puede ser, esto es mentira, no se puede entrar? ¿Por qué? Porque se pierde muy fácilmente el horizonte cuando uno está en una situación de estrés. Por ejemplo, yo personalmente, sé que si no entro en una posición, aunque realmente tengo muchísima, o sea, yo sigo el plan de trabajo que recomiendo, o sea, que tengo muchas cuentas, esas cuentas las tengo con diferentes brokers, con cada broker tengo más de una cuenta, o sea que en realidad tengo muchas más posibilidades de entrar que mucha gente. Pero aún así, sé que si en alguna posición no entro, no pasa nada. Sé que va a haber otra, sé que va a haber mucho más, sé que vamos a tener más oportunidades. Y aún así, si entro en una posición, como por ejemplo pasó la semana pasada, que no sé si habrán visto lo que hizo eh, la noticia de Inglaterra, que salió positiva, compramos unos 10 pips y luego se cayó 100. Entonces se cayó 100 en el próximo minuto, todo el mundo se quedó pensando por qué había pasado. Bueno, ahí está. En esa noticia se perdió. Perdimos los 20 pips que teníamos. Si los brokers respetaron el stop, si no, bueno, depende de cuánto. Nosotros más o menos aguantamos. Yo cerré algunas con 40 pips de pérdida porque no me habían respetado el stop. ¿Pero eso me llevó a un estrés? No, no, para nada. ¿Por qué? Porque tengo un buen manejo de capital, pese a que en este caso no me respetó el stop. Para mí, un buen stop es el 1% del capital. En este caso no me lo respetó, terminé cerrando el 2% en una posición. No pasa nada, hay posiciones en que riesgo 2 y hasta el 4%. Pero el estrés ayuda a mantener esto, las emociones a raya. Ayuda a que, o mejor dicho, la falta de estrés, no el estrés en sí, sino el estrés nos ayuda a mantener las emociones alejadas, a decir, bueno, tranquila, yo tengo un plan de trabajo, gane o pierda hoy, yo tengo un plan de trabajo a largo plazo. Por ejemplo, hoy tuvimos prácticamente 2 sesiones en el servicio. La primera, la de la mañana, no fue bien, ¿para qué vamos a mentir? No fue bien. A ver, tampoco fue tan malo, unas posiciones ganadoras y otras perdedoras. ¿Eso nos hizo entrar en estrés? No, para nada. ¿Por qué? Porque tenemos un buen manejo de capital. Simplemente por eso. Es que parece mentira y parece ilógico lo que estoy diciendo, pero simplemente un buen manejo de capital nos ayuda a que si se nos caen 2, 3 o 4 posiciones seguidas, o 20 posiciones seguidas, estamos perdiendo con 20 posiciones solo el 20% de capital, que no llega al 20% original, porque siempre lo vamos reajustando. Ahora vamos a hablar también de eso. Pero es mucho más, entre comillas, fácil o simple luego recuperar una cuenta si vamos manejando un porcentaje de capital en cada posición que si vamos a buscar un monto fijo. Ahora vamos a explicar también eso. El estrés entonces nos ayuda a eso, nos ayuda a seguir nuestro plan de trabajo
Y si la falta de estrés de que nos provoca el saber manejar nuestro capital nos hace seguir el plan de trabajo, pues eso, seguir el plan de trabajo, nos va a ayudar a identificar más fácilmente si nuestra estrategia funciona o no, si lo estamos haciendo bien o no. Si nosotros ponemos demasiado capital en juego, lo que nos va a pasar es que en poco tiempo vamos a tener unas pérdidas tan altas que ya no vamos a poder trabajar. No solamente por el estrés, sino porque no vamos a tener más dinero para poner y para invertir. Entonces, tengamos en cuenta esto de manejo del capital para reducir el estrés, que es importantísimo. Nosotros, ¿cómo optimizamos la estrategia? ¿Cómo utilizamos los porcentajes de la cuenta para operar noticias? Hasta ahora venimos hablando de, bueno, cómo trabajar, cómo hacer para manejar el capital, cómo hacer para el efecto casino, para reducirlo. Tengan en cuenta que para manejar el riesgo, la exposición al riesgo que tenemos en Forex, la idea es mitigarlo, reducirlo, controlarlo, digamos, lo más posible. Y eso es básicamente, en realidad, la definición teórica de lo que es el manejo del riesgo, ¿no? Entonces, una vez que lo tenemos controlado o lo que lo redujimos, digo bien, lo que tenemos que ir es monitorizando justamente ese riesgo. ¿Qué pasa? Nosotros podemos tener una racha de 3, 4, 5 posiciones seguidas en pérdida. No es habitual que pase esto en noticias, pero por ejemplo el mes pasado tuvimos 2 o 3 noticias seguidas en las que se perdió. 2 noticias seguidas, de hecho, en las que se perdió. ¿Y qué pasa si nosotros tenemos un porcentaje alto o no utilizamos un buen stop? Pues que en la próxima noticia que vayamos a poner, nos vamos a encontrar con que en lugar de un lote, a lo mejor le podemos poner 2 mini lotes porque ya no tenemos el dinero necesario. Rachas tan seguidas de noticias en contra, por suerte no ocurren, pero aún así, insisto, más allá de eso, si quieren trabajar en scalp o si quieren trabajar, porque trabajar en scalp es muy parecido a lo que hacemos en noticias, solo que la cantidad de lotes y de riesgo es mucho menor en scalp que en noticias. ¿Por qué? Porque en noticias la suerte que tenemos es que el porcentaje, la estadística nos ampara. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a números más grandes, de 100 noticias operables, no de 100 noticias en general, de 100 noticias que operamos, a lo mejor de 100, exagero si digo que 5 se van para el otro lado. El mes pasado tuvimos 2, bueno, perfecto, o sea, funcionó. Este mes tuvimos una que se fue en contra, según dicen, por un error humano, según se dice. En realidad, nadie sabe bien por qué la noticia de Inglaterra hizo ese spike en venta la semana pasada, pero bueno, lo hizo. Pero después de eso, fíjense lo que fue la semana pasada. O sea, la semana pasada fue una semana excelente en lo que a resultados se refiere. Sin ir más lejos, el viernes mismo, la semana pasada tenemos 3 noticias que nos dieron muy buen resultado, que fue la intervención que hace el Banco de Inglaterra en los mercados, comprando activos. Aumentaron la compra de activos, que estaba en 200 billones a 275 billones, y tuvimos una ganancia de, bueno, no me acuerdo ahora, pero de 100 y pico de pips, 170 me parece pips, en pound. Y luego el viernes salieron las 2 noticias que los primeros viernes de cada mes suelen tener la mayor atención de todos los operadores, que son los empleos de Canadá y los empleos de Estados Unidos, más conocidos como nóminas no agrícolas. Estas 2 noticias nos dieron en el canadiense 100 y pico de pips, 120 por ahí, y en el Euroyen, que fue el par en el que operamos las nóminas no agrícolas, unos 60 pips aproximadamente. Quiere decir que las noticias suelen ser positivas, pero también podemos tener rachas de 2, 3, 5 noticias negativas. Entonces, para esto tenemos que tener un buen manejo de capital, porque si no nos estamos arriesgando a que una mala racha nos saque del mercado, nos haga perder nuestro negocio, nos haga perder todo lo que nosotros, o todo el esfuerzo que nosotros hicimos
para estar en Forex, para trabajar, para buscarlo, y nos destruye moral y psíquicamente esto, porque a lo mejor estamos haciendo un esfuerzo muy grande para operar, para obtener, tenemos nuestro autoclick, estamos con nuestros servicios, estamos en el servicio de Forex Revolución, etcétera, y tenemos eh, dos buenas posiciones o dos buenas noticias, resulta que aumentamos el margen de capital y justo en la tercera, ¡pum!, se cae la noticia. Pasa algo y no la podemos trabajar bien, se cae, o sea, no hace falta que la noticia salga mal para tener una pérdida. A mí me ha pasado y a alguno de ustedes también le pudo haber pasado de meterse en una posición y que justo se te corte internet, se vaya la luz, pase cualquier cosa. O sea, nos ha pasado también a nosotros, y le pasa a cualquiera. Entonces, eso puede hacer que, si no entraste con un buen stop y margen de capital, a lo mejor cuando vuelve la luz o cuando te podés comunicar con el broker para que te cierre la posición, ya vas en menos 30, menos 40, menos 50, o menos 3, menos 4, menos 5, menos 10% de la cuenta, que realmente es muchísimo a la hora de operar noticias. Nosotros tenemos gente, me consta, sé que lo hacen, que nos que ponen mucho más del 1% que nosotros recomendamos en cada noticia. Está bien, porque, insisto, nos avala, o mejor dicho, avala a las noticias, no nosotros, el porcentaje, la estadística. Pero aún así yo creo que es importante entender lo que dice antes, que things happen, que las cosas pueden pasar y que tenemos que optimizar nuestra estrategia para no tener que exponernos demasiado en nuestras cuentas. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre y lo que recomendamos nosotros, a ver si lo tengo aquí. ¿Cuáles son las diferencias entre el riesgo en noticias y en posiciones técnicas? Nosotros en posiciones técnicas recomendamos no arriesgar más de entre el 0,5 y el 1% de la cuenta. En realidad el 0,5 ya nos parece justo. En noticia, en cambio, justamente por lo que estaba comentando recién, nosotros aconsejamos entre el 1 y el 2%. Es un porcentaje mayor el que aconsejamos utilizar en noticias. Siempre y cuando, y esto es muy importante aclararlo, siempre y cuando utilicemos el plan de trabajo que recomendamos, porque no les voy a decir que utilicen el 2% si no tienen un buen plan de trabajo, no les voy a decir que utilicen el 2% de la cuenta si no saben qué van a operar, cómo, en qué par, cuánto pensamos buscar y qué hizo la historia de esa noticia y en qué par. Entonces, arriesgamos, entre comillas, un poco más del porcentaje adecuado en esta posición, pero también utilizamos muy poco stop. ¿Eso qué quiere decir o qué nos permite? Nos permite utilizar quizás un poco más de lotes de los que pondríamos si utilizáramos un stop fijo en monto. ¿Qué es lo que hace mucha gente? ¿Qué es lo que tenemos nosotros? ¿O cuál es la diferencia entre la mayoría de los operadores y los que operamos noticias? Hay varias maneras de manejar el riesgo. Hay varias maneras de manejar el riesgo cuando hablo de posiciones técnicas y de noticias. Vamos a hablar de las más lógicas, de las más utilizadas. Primero, hay lo que se dice como el monto fijo en dinero. Hay gente que utiliza un monto fijo en dinero a la hora de poner una posición. Por ejemplo, tengo $1000, pongo una posición, voy hasta que me queden 900 o hasta que llegue a 1100. Lo manejan con dinero. Sé que muchos de ustedes dicen, no, verdaderamente no. Pero sí, hay gente que se maneja así. El problema de este tipo de stop o de manejo de riesgo es que en una mala racha perdemos mucho más rápido la cuenta.
Lo bueno de esta posición es que con una buena racha, seguida a lo mejor de una mala, nos pone rápido en cero o incluso en ganancia. Pero tiene partes buenas y tiene partes malas, ¿no? Pero lo importante es que entendamos qué riesgo estamos manejando nosotros y cómo lo estamos haciendo. Es algo que muchos ni siquiera se lo plantean a la hora de operar. Y me parece fundamental que sí lo hagan. Otra de las eh, estrategias para manejar el riesgo es un monto fijo en pips. Ya es parecido quizás al primero que dije, pero es en pips en lugar de ser en dólares, en euros, en yen, lo que sea. Este, este segundo, esta segunda estrategia es quizás la más utilizada por todos los operadores. El tema de cómo un monto de pips determinado nos puede dar o quitar el capital. Tú quizás, si nos ponemos a pensar, si hacemos una estadística, la mayor parte de los operadores de Forex hacen esto. Van a buscar una cantidad X de pips, la misma cantidad de stop, muchas veces muchos hacen 1-1 o le ponen un stop determinado, pero es un monto fijo en pips. Y es un monto fijo. Y eso yo creo que es uno de los peores que podemos utilizar, porque las personas o los operadores que manejan un monto fijo en pips muchas veces no son conscientes de la cantidad de lotes que utilizan para una u otra posición o la cantidad de riesgo que tienen que asumir para una posición u otra. No siempre es el mismo. Y por ejemplo, si operamos noticias y buscamos solamente un monto fijo en pips, podemos llegar a tener un gran problema porque no vamos a saber qué cantidad de lotes tenemos que utilizar. Yo creo que es importantísimo. Muchos de ustedes, por ejemplo, tienen a lo mejor un servicio que les brinda señales o ven señales por ahí y dice, bueno, vamos a buscar tal posición. Este es, de hecho, cuando se dan señales, el sistema más utilizado. Todas las señales te dicen, vamos a comprar euro en 1.38. Compramos en 1.38, vamos a buscar 1.39, stop 80 pips. El monto es fijo en pips. No te dicen, hey, no, hey, ojo, utiliza el 1% del capital, utiliza el 0,5% del capital, maneja bien el riesgo, no. Este tipo de señales, de posiciones o de búsqueda de, no sé, como de ganar pips sin trabajarlos, sin currárselos, como también se dice, sin hacer otra cosa que escuchando o que leyendo unas señales, lo que hacen es que eh, no tienen en cuenta los porcentajes que nosotros sí tenemos que tener en cuenta a la hora de operar. Por ejemplo, no, perdón, antes de poner un ejemplo, vamos a la tercera forma de manejar una cuenta a nivel riesgo, que es un monto fijo en porcentaje. Este es el que utilizamos nosotros en nuestro servicio y en nuestras operaciones. Es un monto fijo en porcentaje de cuenta. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, por ejemplo, cada vez que vamos a poner una posición, nosotros decimos, bueno, vamos a poner esta posición, la vamos a aguantar unos 20 pips, pero en esos 20 pips que la vamos a aguantar, no lo vamos a aguantar 20 pips y ya, porque eso no me daría a mí una cantidad de lotes a operar. Lo que nosotros decimos es, vamos a operar con 20 pips de stop, pero le vamos a dejar el 1% del capital, el 2% del capital. Y las noticias que son muy confiables, como por ejemplo una tasa de interés, o podríamos decir el que operamos el jueves, que es intereses y compra de activos de Inglaterra, en esos, los más fiables, recomendamos hasta un 4 o un 5% de la cuenta. Que si somos profesionales de Forex, o si hay entre los asistentes algún profesional de Forex, me tiraría de las orejas diciendo, ¿cómo? ¿Estás recomendando operar un 5% de la cuenta? Sos un animal. ¿Cómo un 5%? Eso es muchísimo, eso es inaceptable, eso no puede ser. Bueno, que sepan dos cosas. Primero, que lo hacemos porque esas noticias son más que fiables, porque no hemos tenido unos intereses positivos en el que la moneda se venda, excepto que sea el del canadiense,
Ese es el único caso que se trabaja al revés. Pero si no, los intereses son absolutamente fiables. Todo el mundo confía y mira los intereses. Nunca se ha dado vuelta una tasa de interés, excepto por un error o algo así, pero tampoco eso se ha dado. Pero eh, en ese caso, y es los únicos casos que recomendamos un 4 o un 5% de la cuenta. Ahora, lo segundo que les tengo que decir es que hay mucha gente que opera, incluso técnico, y que utiliza el 4 o el 5% de la cuenta sin saberlo, incluso más sin saberlo. ¿Por qué? Porque le llegan señales, le dicen compra euro ahora, déjale 100 pips de stop y andate a dormir. Y las personas, hay muchas personas que tienen, imagínense esto, una cuenta de 500 o una cuenta de $400. Ponen una posición de un mini lote a 100 pips de stop porque les llegó la señal y se van. Y están arriesgando $100 de una cuenta de 400. Están arriesgando el 25% de la cuenta. O sea, a mí me parece una locura. Pero bueno, hay gente que lo hace y no se da cuenta. ¿Por qué? Porque utiliza el que yo creo que es el peor método para manejar el riesgo, que es la estrategia del monto fijo en pips. Yo les digo, por ejemplo, nosotros, vamos a un ejemplo práctico. Tenemos una cuenta de $20.000. Perfecto. Tenemos una cuenta de $20.000, vamos a operar una noticia. Yo les digo, bueno, depende del apalancamiento que tengan, también todo depende. Si tenemos más apalancamiento, por ahí podemos trabajar con más lotes y menos dinero, aunque también se nos puede caer más rápido. Pero a mí me encanta el apalancamiento alto si trabajo noticias, porque no necesito poner mucho dinero. Y si se me cae una cuenta, prefiero tener poco dinero y que no me respete el stop y se me caiga una cuenta, se me cierra una cuenta porque no me soportó, porque me hicieron un llamado al margen, que tener una gran cuenta que no me respete el stop y perder mucho más dinero. No sé si me explico a dónde voy. O sea, si voy a trabajar noticias, yo prefiero tener muchas más cuentas pequeñas y manejarlas con un leverage más alto eh, que más dinero en una cuenta y manejar con un apalancamiento más pequeño, de 1 a 10, de 1 a 50 o incluso de 1 a 100. Me encanta el 1 a 400 para trabajar noticias, me encanta. Pongo poco dinero. Que salió mal y se me fue, bueno, no importa. Si me respeta el stop, perfecto, no pierdo mucho. Si no me lo respeta, tampoco pierdo mucho porque tampoco tengo tanto en la cuenta. Esa es la idea. Si yo tengo una cuenta de 20.000, el 1% de esa cuenta son $200. Y eso me va a dar, y yo les recomiendo también que lo hagan, lo que yo hago, que es, me escribo una pequeña tablita. Si todo sale bien, lo tengo que hacer cada pocos días, porque hay que ir subiendo. Una tablita en la que más o menos se pone rápido, para no estar pensándolo todo el tiempo, cuánto puedo utilizar de mi cuenta. Si yo tengo 20.000, el 1% son 200. Entonces, si yo voy a poner una posición en la que voy a dejar un stop de 10 pips, puedo poner 2 lotes. Si voy a poner una posición en la que le voy a dejar 20 pips, puedo poner un lote, porque un lote a 20 pips ya son $200. Y si voy a poner, por ejemplo, una posición más larga, en una posición que voy a buscar a lo mejor un swing, pero con una entrada en scalp, etcétera, de 30 o de 50 pips, si lo manejo a 50 pips, ya le puedo poner menos, le puedo poner 4 mini lotes. 5 por 4, 20. Ahí me dan los $200. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros utilizamos un monto fijo, un porcentaje, pero ese porcentaje también va a depender o va a estar ligado a la cantidad de pips que nosotros dejamos en el stop. No es 20 pips, 10 pips de stop y listo. Tampoco es 1%, porque 1% ¿en qué? ¿En cuánto? ¿En dónde? En 1% en nuestra cuenta, ¿cuánto nos va a dar? Tenemos que estar, digamos, eh, que ser conscientes de la cantidad de pips que vamos a utilizar para saber cuántos lotes vamos a utilizar en esa posición. Otra de las cosas es ir sacando ganancias parciales. Bueno, voy a hacer un pequeño corte para ver el tema de preguntas. Si hay algunas preguntas, me las van haciendo, porque igual por ahí me estoy apurando, dejando cosas en el tintero y sé que ya no voy a terminar porque ya casi van 40 minutos, así que no creo que me quede mucho. Lo que quiero hacer es ir haciendo algunas preguntas
Así que si tienen algunas preguntas, las van escribiendo. Ahora hace poco ha salido la noticia del índice de sentimientos del consumidor de la Universidad de Michigan. En el calendario le dan máxima importancia. ¿De verdad este índice tiene la importancia acá? Bueno, te lo voy a decir, ya. Te voy a comentar qué pienso yo de el índice del consumidor de la Universidad de Michigan. Nosotros, personalmente, este sentimiento del consumidor lo trabajábamos bastante. ¿Qué quiere decir esto? Ha sido una de las noticias que operábamos mensualmente. El índice del el sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan. Cuando se vino la crisis, incluso te digo, un poquitito antes, ya había comentarios de que este indicador, al ser una universidad el que lo, el que lo da a conocer, los mecanismos de control de esta información no eran los adecuados. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces se filtraba el dato en lo que pasaba. No voy a, o sea, no te voy a decir que no es importante el sentimiento al consumidor de la Universidad de Michigan. O sea, es importante en muchos casos. No vamos a decir que esta noticia es la más importante de todas las que vamos a operar. De hecho, no lo es. Hace bastante que no estamos utilizando esta noticia. O sea, de hecho, nosotros hoy no operamos esta noticia, la que sí operamos son los, las ventas al detalle que salieron de Inglaterra, pero no operamos esta noticia por el momento. Si es importante o no, esperen que toqué acá, ahí está, ahí lo puse de nuevo. Si es importante o no, eso lo dicen los mercados. Nosotros no somos capaces de decirlo. Yo te explico, si nosotros, los operadores de noticias al retail, como somos nosotros, pequeños, todos juntos, todos nosotros, todos, tú, yo, él, nosotros, vosotros y ellos, todas las conjugaciones verbales, pero a nivel pequeño, nos ponemos de acuerdo y compramos euro, yen, lo que querramos nosotros, al mismo momento no vamos a mover la cotización ni 2 pips. No la vamos a mover porque somos demasiado pequeños para eso. O sea, nosotros no vamos a decidir si esta noticia es importante o no. En los calendarios tienen la máxima noticia, la máxima importancia, porque esta noticia se ha llegado a operar y ha dado buenos resultados. Esta era una noticia tranquilamente que te daba 40 pips, 30, 40 pips en US yen o en euro yen cuando la operábamos. Entonces, claro, si te da 30, 40 pips cada vez que sale, quiere decir que la gente, entre comillas, grande, los grandes operadores, están viendo esta noticia. Y si la están viendo y la operan, pues tienen la máxima importancia. Esto es de cajón, digamos. Y nosotros, los pequeños operadores de noticias, lo que podemos hacer es aprovecharnos de esa volatilidad que le da el mercado a esta noticia, sea o no sea la más importante. Por ejemplo, acá Manel dice, creo que la noticia era más política como lo de Rujón. Gana la moción de censura, ya que cuando ha salido se ha caído el dólar en todos los países. Bueno, puede ser más política o no, o puede ser más económica. Lo importante es que entendamos que sea una cosa u otra, nosotros podemos sacar beneficio de eso. A mí no me importa si la noticia, en este caso, es más política o es más económica, siempre y cuando yo me beneficie. O sea, parece una visión egoísta y parece lo que dijo Alessio Rastani hace 10 días, ¿no? O sea, yo ruego por una recesión, decía. Bueno, a mí, en realidad, entre comillas, no me importa, parece que sea uno de estos grandes especuladores de Wall Street cuando en realidad no lo soy. Pero en realidad es eso. Si la noticia es económica o política, vale. Puede ser. Puede que mis principios morales sean uno. Pero si a mí eso me permite trabajar en lo que trabajo y ganar el dinero que gano, pues mira, bienvenido sea. El sentimiento al consumidor de la Universidad de Michigan, fíjate vos una cosa, que esto es gracioso también. Se está viendo más el sentimiento al consumidor de la Universidad de Michigan que el de todo Estados Unidos, ¿no? El, el sentimiento al consumidor de Estados Unidos en general quizás es menos
o quizás no, es menos importante que el de la Universidad de Michigan. ¿Por qué? Bueno, por esto. Por esto. Eh, el personal income y el personal expenses de Estados Unidos, hoy por hoy, que tampoco lo estamos operando, sigue siendo menos importante que el sentimiento consumidor de la Universidad de Michigan. Algo que a mí no me parece que tenga que ser así. ¿Por qué? Porque explico, el sentimiento al consumidor, el sentimiento de la Universidad de Michigan son encuestas. Es gente que responde encuestas. En cambio, el personal income y el personal expenses de los Estados Unidos es cuánto está ganando la gente, cuánto dinero llega a la gente a través de los sueldos y de las ganancias netas, y cuánto dinero esta gente gasta en el retail, digamos en minoristas. Esto para mí es importantísimo porque es una lectura real de cuánto la gente no solo está ganando, sino cuánto está gastando. Porque si, digamos, cuando las cosas iban bien, la gente gastaba muchísimo. Ahora que la gente va mal, ahora que va mal, la gente gana menos, pero también gasta menos, porque está ahorrando más. Entonces, este indicador que tenemos, cuando la gente empieza a gastar más, quiere decir que el sentimiento tiene que ser positivo si la gente empieza a gastar más. Pero muchas veces no somos las personas, los humanos en sí, no somos tan consecuentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Y muchas veces podemos gastar más dinero del que creemos o podemos tener un sentimiento muy pesimista y en realidad estamos gastando todo el dinero que tenemos, o podemos tener un sentimiento muy positivo o un sentimiento muy optimista, pero a la hora de gastar mi dinero, mira, mejor me lo guardo en el banco porque no sé lo que puede llegar a pasar mañana. Son dos cosas muy claras. Realmente el sentimiento del consumidor sí que lo veo más como una especulación sobre lo que puede llegar a pasar, y el personal income y expenses en cambio lo veo algo como un dato real que sí es o debería ser mucho más importante. Hoy por hoy no lo es, pero bueno, nosotros como operadores de noticias lo que tenemos que entender es justamente eso, cuál es el que tenemos que operar y cómo, eh, básicamente sin importarnos si la noticia es política o no. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es cómo sale la noticia, cuándo sale, por qué, en qué par sale, quién da la noticia y si es fiable o no. Pues en el momento en que pierde fiabilidad es mejor alejarse de esa noticia, dejarla de lado y no trabajarla más. Ahí estamos, noticias políticas o económicas o ambas. En España se gana Rajoy del PP. Al día siguiente, la subida de la Bolsa de Madrid se va a salir de la pantalla del ordenador. Bueno, pero eso es especulación, Arturo. Puede ser, puede ser. Otros estarán pensando, si gana el PP, bueno, no sé en realidad qué haría el PP en España. Si gana, no conozco su plan de gobierno, pero puede ser que tengas razón en eso. Todas las noticias son importantes. El problema de las noticias políticas como esta que estás comentando vos, o como la que dicen más arriba de Berlusconi, de la moción de censura, etcétera, o del rescate a Grecia, el problema de esas noticias es que marcan tendencia, pero no sabemos en qué momento se produce el impacto. La diferencia con las noticias que nosotros operamos a nivel macroeconómico, a nivel dato cierto, es que sabemos a qué día sale y a qué hora exacta va a tener ese impacto. Y eso es fantástico, porque no tenemos que estar pensando en, ay, a ver, ¿cuándo va a votar el gobierno italiano la moción de censura de Berlusconi? ¿Cuándo va a aprobar Eslovaquia si se aprueba el rescate a Grecia? ¿O qué va a decir el Parlamento alemán sobre esto? ¿O qué va a decir Sarkozy? ¿O qué va a hacer el PP si gana el Rajoy en España? Eso no nos interesa básicamente a la hora de operar esta noticia, porque el impacto es inmediato, estricto, y nosotros generalmente sacamos ganancias en segundos o en los primeros minutos. Entonces, la diferencia entre las noticias políticas o económicas podríamos definirla por ahí. Nosotros exactamente sabemos cuándo va a salir una noticia, por qué, en qué par, cuáles son los números, y son matemáticas puras. O sea, si se espera 2 y sale 4, y bueno, compremos. Si se espera 2 y sale menos 2, y vendamos. O sea, eso es básicamente de cajón, tiene estadística,
tiene una tendencia y en ella nos apoyamos, digamos, para seguir adelante. Bueno, y en eso, Manel, es en lo que no estoy de acuerdo. Nosotros, porque decís, no se sabe dónde está la noticia hasta que se da y es tarde en la mayoría de los casos. Pues no, nosotros tenemos un calendario previo en el que sabemos dónde está la noticia, en qué parte se va a operar, a qué hora se va a dar y la aprovechamos en el momento en el que se da. O sea, ahí está la diferencia. En eso es en lo que no coincido contigo. Miren, yo lo que les voy a hacer es hablarles 2 minutitos. Ah, en lo macroeconómico sí, exacto. El problema, como bien lo decís ahí, o como te comentaba recién, es en lo político. En lo político, bueno, simplemente es seguir las estadísticas o es seguir la realidad. El otro día sabíamos que Alemania votaba para ver si el Parlamento aprobaba el rescate de Grecia o no. Es evidente que si lo aprobaba, se iba a dar en un momento determinado, porque todo el mundo estaba esperando eso. Está bien, no hubo el impacto que se esperaba porque ya se daba por descontado que el Parlamento alemán iba a aprobar eso. Pero cuando salen este tipo de noticias que dice, bueno, mañana se aprueba o no tal cosa, o que no está tan cierto, es el momento de intentar sacarle partido al mercado con ese tipo de movimiento. Pero realmente creo que es mucho más interesante operar las noticias macroeconómicas. Y tampoco estoy de acuerdo con eso último que decís, porque insisto, la semana pasada 3 noticias salieron con un resultado de 300, casi 400 pips. Una noticia se dio vuelta, lo que hizo que la ganancia de la semana se quedara en 330 pips. Pero si esa noticia que se dio vuelta por un error, insisto, un error humano, no se hubiera dado vuelta, hubiéramos terminado la semana con 400 y pico de pips, que al 3% del manejo de riesgo nos da una buena cantidad de dinero y de pips. Pero bueno. Y a otra cosa, en cualquier momento se van a volver a dar las noticias. Y eso es lo importante. Voy a seguir hablando del margen en el próximo seminario. Quiero hablarle 2 segunditos de lo que es nuestro servicio, que también ya me habían preguntado cuando empecé. Nuestro servicio se llama forexrevolucion.com y lo que hacemos es justamente esto. Hacemos las noticias en vivo, las noticias del mercado de Forex macroeconómicas, vemos las que hay. Generalmente ahora, y por esto de la crisis y por esto, por ejemplo, de que el sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan no lo estamos operando, pasamos de operar unas 50 noticias como estábamos operando hace un par de años, a operar unas 35, 40 noticias, depende del mes, por mes, valga la redundancia. Eso es lo que hacemos, esas noticias por mes, sabemos cuándo vienen, cómo, dónde, y damos para cada una de ellas un plan de trabajo y las trabajamos. Y luego, además, tenemos a partir de este mes, que ya está en curso, sesiones diarias de trabajo en Scalp, en donde hacemos lectura de mercado y posiciones. En realidad, lo importante y lo más interesante que hacemos nosotros no es simplemente tirar posiciones y ya, sino que lo que nos interesa y lo que nos gusta es enseñarles o explicar por qué ponemos las posiciones, ir leyendo el mercado a medida de que vamos poniendo las posiciones y vamos viendo, porque no nos interesa simplemente tirar una posición y ya, sino que los que trabajan con nosotros entiendan por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, para que el día de mañana no tengan la necesidad de operar con nosotros, que vayan aprendiendo. La formación es, digamos, lo que más nos interesa hacer, no solamente el tema de las noticias. Para ir cerrando este seminario que ya se termina, tenemos el último par de minutos, los invito a todos a que vengan, conozcan nuestro servicio. Nosotros estamos en esa página, que es forexrevolucion.com. Si quieren trabajar con nosotros es forexrevolucion.com. Me lo voy a poner acá, /altas, ahí están. Uy, ¿qué dice? forexrevolucion.com /altas. Ahí tienen la posibilidad de ver cómo es. Nuestro servicio vale $149 por mes, aunque el primer mes lo pueden tener por solo $49. Y
La idea es que puedan trabajar gratis con nosotros si manejan los brokers que nosotros tenemos abriéndolos desde nuestra página web, abriendo sus cuentas desde nuestra página web. Nosotros hacemos lo que les decía, ¿no? Más que nada formación, disciplina, buscamos el beneficio de todos a través de este servicio. Bueno, en realidad eso es lo que hacemos, ya lo comenté. Vamos a seguir hablando del riesgo de manejo de capital en noticias en la próxima sesión y lo vamos a complementar con algunos ejemplos también. Me interesa también dar más ejemplos de cómo se maneja el riesgo en noticias, y vamos a hablar también de optimizar la estrategia, de cómo optimizamos la estrategia gracias a esto, y de, sobre todo, también cómo optimizamos la ganancia, cómo vamos retirando ganancia para justamente potenciar la ganancia sin necesidad de llegar a un take profit determinado. A veces vamos retirando ganancias antes de que esto ocurra porque nos interesa que una posición que está en positivo no termine sacándonos en cero o en negativo. Voy a hablar de todo esto en el próximo seminario, que es cuando el 20 algo, ¿no? El 26 de octubre el próximo seminario, así que los espero el próximo 26 para seguir hablando de esto, y le voy a meter también más temas para que tengan. Si tienen alguna duda con respecto a esto que acabo de decir, se la pueden anotar y me la hacen en el próximo seminario, o si quieren que incluyamos más temas para los próximos seminarios, nos lo pueden hacer llegar a preguntas@forexrevolucion.com, así como cualquier tipo de pregunta con respecto a nuestro servicio. Muchas gracias a todos por estar. Nos encontramos el próximo 26 a las 14:30 GMT aquí en FX. Saludos a todos. Gracias Vicky. Gracias a todos por estar. Chau, chau.